Aquí comienza la columna vertebral de la UDE, el espacio de la Universidad de la Empresa. Entrevistas y noticias, la actualidad de nuestra universidad. Todos los miércoles a las 8:25 en Estado de Situación, por la 30, CX30, Radio Nacional 1130 AM, con la conducción de Nery Pinato. Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Si no recuerdo mal, el lunes pasado fue el Día Internacional de la Enfermería. ¿O estoy equivocado, profesora Silvana García? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto tenerla aquí en Estado de Situación. Buen día, gracias igualmente. Sí, es así como usted lo dijo. El lunes pasado fue el Día Internacional de la Enfermería y obviamente que es un gran honor, ¿no? Porque el reconocimiento de enfermería en lo que tiene que ver con el liderazgo hacia la mejora de la calidad de los pacientes, ¿verdad? Es un tema crucial porque promueve una atención segura, eficiente, ¿verdad? Además, la enfermera está los 365 días del año con el paciente las 24 horas, 24/7 como decimos nosotros. Y es muy importante, obviamente, porque las habilidades directivas que estos profesionales tienen, ¿verdad? Hacen a que se lidere con empatía y responsabilidad social, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la calidad, ¿verdad?, del cuidado, obviamente depende de la enfermera que lidera ese grupo, ¿verdad? Porque tenemos el profesional de enfermería, que es el licenciado, y los enfermeros, ¿verdad? Que todos hacemos un trabajo en equipo, ¿verdad? Y bueno, se debe entender, como dijo la ministra el otro día, que se debe entender la calidad de la atención, ¿verdad? Con el reconocimiento de que el licenciado es el que está presente ahí las 24 horas, 24/7, y que la atención no solo depende de la tecnología, ¿verdad?, y de las decisiones médicas. Está obviamente profundamente influenciado por ese liderazgo y la gestión de ese personal de enfermería que está las 24 horas con ese paciente, ¿verdad? Sí, porque, tengo muchos sí, amigos y hasta familiares, colegas tuyos, Silvana, la licenciada Cristina Corujo, mi querida prima María Acosta Pinato y tantos otros amigos y amigas de esta maravillosa profesión. Tú citaste varias veces la palabra paciente, por supuesto, el ser humano en condición de paciente, o sea, en condición de enfermo, para hablar en términos más populares. Y muchas veces qué difícil es, porque, bueno, mis primeras carreras tuvieron que ver con la salud, como laboratorio clínico, psicología, y hasta di algunos años clases de psicología para enfermeros. Qué difícil es muchas veces integrar la condición de paciente con la condición de ser humano, Silvana. No sé si entendés lo que te quiero preguntar. Sí, por supuesto. Sin duda, porque como decíamos, enfermería no solo cuida a ese paciente o a ese usuario, porque hoy por hoy un poco se ha dejado la palabra paciente en términos de que, bueno, paciente como que está pasivo y usuario también tiene, obviamente que los pacientes tienen derechos y obligaciones, ¿verdad? Y hoy por hoy también exigen y demandan de acuerdo a la situación. Pero lo que usted decía es muy cierto, porque hay que saber discernir bien en lo que tiene que ver con el cuidado y también en lo que tiene que ver con la humanidad de ese ser humano que está acostado en una cama o está en un consultorio, ¿verdad? Y muchas veces enfermería, o la mayoría de las veces, trabajamos en equipos y en entornos complejos, es decir, esto puede ser un CTI, ¿verdad?, un quirófano, una emergencia, ¿tá? Entonces a menudo también se trabaja bajo presión, ¿verdad? Bajo presión, ¿por qué? Porque la situación de ese usuario lo requiere así. Entonces uno tiene que saber organizar y gestionar todo ese cuidado, ¿verdad?, en torno a todo lo que usted decía con respecto a que es un ser humano que está acostado en una cama, en una camilla, o ya sea sentado de pronto en un sillón en la emergencia para ser atendido. En ese contexto, Silvana, como integrante, naturalmente, las licenciadas, uno dice licenciada porque de manera inmensamente mayoritaria son mujeres, ¿no es así? Del equipo multidisciplinario de salud.
Tú citaste algo que me parece bien importante, no más allá de la condición de esa persona, de debilidad por estar padeciendo una enfermedad, muchas de las veces que pueden ser hasta mortales, pero la situación de desarraigo que se pasa muchas veces a partir de la realidad de un paciente, que no solamente pasa por dejar de lado sus lugares habituales de vida y pasar a vivir en un contexto hospitalario, sino hasta de desarraigo geográfico, no sé, ponerle un paciente que viene de Artigas, de Rivera, 500, 600 kilómetros, que solamente acá en Montevideo los puede atender. Eso es muchas veces dramático, no solamente para el paciente, sino para la familia, Silvana. Exacto, porque el entorno que está el paciente obviamente no es el suyo, está con personal obviamente desconocido muchas veces, porque más cuando, por ejemplo, el paciente de pronto viene del interior, como usted dice, y tiene que realizarse una intervención quirúrgica, ya sea por una cuestión patológica o bueno, porque tuvo un accidente, uno no sabe, ¿verdad? Que generalmente en Montevideo es donde están los grandes centros, a pesar de que el interior ha mejorado muchísimo, pero bueno, como referencia tenemos los grandes centros en Montevideo. Entonces, digo, el paciente se está con una situación que alrededor suyo tiene gente desconocida que lo está asistiendo sin duda, pero es todo un desarraigo para él y es todo movilizador. Entonces hay que liderar el cuidado, ¿verdad? Con esa empatía, como yo digo, y esa responsabilidad social, ¿verdad? Porque el paciente está en manos de personas que desconoce totalmente. Enfermería generalmente es quien ejecuta los procedimientos, ¿verdad? Se toman decisiones de pronto estratégicas para ese cuidado, pero ese ser humano hay que explicarle, hay que decirle en dónde está, en qué situación, ¿verdad? Porque todo eso es desconocido para él. Analizando el contexto, como obviamente debería llevar mucho más tiempo, pero el tiempo no da, como bien lo has hecho tú, Silvana, también tenés que agregar a la parte económica, lo que le significa a una familia económicamente sostenerse en Montevideo tan lejos de su lugar de arraigo, ¿no? Exacto. Ahora, exacto. Bien lo citaste tú que en enfermería, por lo común, es una dedicación 24/7. ¿Por qué a pesar de ese sacrificio, que no siempre es remunerado de la manera en que ustedes se merecen, por qué sigue siendo tan seductora la carrera para tantos gurises en este país? Y bueno, la carrera es seductora porque realmente la gente que hace esta carrera tiene que ser por vocación. Y siempre pensamos en que el brindarse al otro, el cuidado, ¿verdad? El dar una mano, el extender una mano, es un sentimiento, ¿verdad? Que uno lo tiene que tener desde el vamos, como yo digo, porque está dentro de lo que tiene que ver con esa habilidad para yo poder después gestionar de la mejor manera la calidad de ese cuidado, ¿verdad? O sea, nosotros como profesionales, con toda la formación que tenemos, que es una carrera de 4 años y medio, ¿verdad? Es bien importante, bueno, también hago referencia a la UDE que hace la formación, ¿verdad? Y la gestión de ese cuidado forma a esos profesionales, porque justamente a futuro, cuando estén en la cancha, como yo digo, tenemos que intervenir en esa seguridad del paciente. Entonces, bien importante tener, visibilizar al licenciado de enfermería con ese liderazgo, ¿verdad? Y ese pilar fundamental para el sistema de salud. El licenciado de enfermería, yo siempre digo, es un pilar fundamental dentro del sistema de salud, porque el médico también es muy importante, sin duda. Yo digo que cada uno juega su rol, ¿verdad? Como un equipo de fútbol, ¿verdad? Donde cada uno tiene, ¿verdad?, su puesto, pero en todos juntos hacemos el equipo, ¿verdad? Pero enfermería, como vuelvo a repetir, es quien lidera ese equipo y quien hace la organización y coordina a todo ese entorno complejo para justamente brindarle una atención de calidad al paciente. Sí, Uruguay ha sido históricamente, ni que hablar del área de medicina, pero también de la licenciatura de enfermería, o como antiguamente se llamaban las NERS, pionero y ejemplo a nivel mundial en la formación del recurso humano, ¿no? Ahora, la pregunta que te hago, Silvana, es, y tú tiraste el tema del liderazgo, ¿no? Que uno lo pensaría del lugar del conocimiento, por supuesto, y también de la personalidad. Pero ¿cómo fortalece una universidad top, como es la UDE, a los muchachos y muchachas que vayan a estudiar licenciatura de enfermería en ese liderazgo que es tan importante en un equipo multidisciplinario de salud que trabaja con el ser humano en condición de paciente?
Y la UDE lo fortalece por el tema de la formación en la que brinda, ¿verdad? En cuanto a la carrera, y bueno, tiene docentes en la práctica, muy destacados, obviamente, y después, obviamente, que también el licenciado que sale de, ¿verdad? Tiene también que continuar formándose, porque no es que uno hace una carrera y finalizó. Digo, la formación y la educación es continua, ¿verdad? Y uno tiene que seguir en formación durante toda la vida. Pero, digo, la UDE, digo, tiene muy buen equipo docente, y bueno, entendemos que dentro de la materia, en lo que tiene que ver con la carrera, digo, los profesionales aportan a que ese licenciado que sale a la cancha, como yo digo, esté formado, ¿verdad?, como corresponde. Silvana, muchos otros colegas tuyos, como docentes de la UDE estoy hablando, no por la disciplina, han puesto acento ante las preguntas de padres del interior en el rol que juega el Zoom en la formación a distancia, con lo que significa de ahorro también, obviamente, para las familias, de no tener que tener a los gurises permanentemente acá en Montevideo, por ejemplo, o en otros lugares donde la UDE tiene su estructura, como Punta del Este y Colonia. En el caso de enfermería, ¿el Zoom también es viable, o por el tipo de formación que necesitan, del contacto, de la experiencia en lugares hospitalarios, en lugares con pacientes, el Zoom es casi muy poco usado por la carrera? No, el Zoom es viable en lo que tiene que ver con todo lo teórico, ¿verdad? Y después, obviamente, sí, eso teórico hay que aplicarlo en la cancha, como yo digo, y obviamente uno tiene que tener contacto con el paciente, eso sin duda. Pero bueno, eso, lo que usted dice, ayuda a la gente del interior a que la parte teórica la puedan tener por Zoom, y bueno, después en su lugar, ¿verdad?, ya sea en los hospitales o en algún centro privado que la UDE tiene convenio, lo puede aplicar eso que se da por teoría en el Zoom, y lo puede aplicar obviamente en la práctica. En la parte práctica sí es inviable, porque bueno, uno tiene que estar en contacto con ese usuario, con ese paciente, y poder realizar los procedimientos, ¿verdad? Tú dijiste al comienzo de la nota que la carrera básicamente es, en caso de no perder, por supuesto, ninguna parte de la carrera, dura unos 4 años y medio. Con lo que significa ser un licenciado en enfermería de la UDE, ¿esto implica una aceptación muy rápido del mercado laboral, Silvana? Y no solamente acá en Uruguay, sino también fuera de fronteras. Sí, exactamente. Nosotros corremos con la ventaja, digamos, que es una carrera que en verdad nosotros en Uruguay tenemos muy pocos licenciados, y bueno, y realmente el mercado laboral lo solicita, ¿verdad? Porque justamente hay que apostar, o sea, yo siempre digo, tenemos que visibilizar ese liderazgo del licenciado, o ese licenciado, si no queremos poner la palabra liderazgo, como pilar fundamental en el sistema de salud, porque hace a lo que tiene que ver con todo el cuidado, porque es fundamental tener el concepto de que nosotros, los licenciados, estamos en la parte de la organización, de la coordinación, de ese cuidado, ¿verdad? Y está aprobado mundialmente, lo dijo también la ministra, que cuando apostamos a la calidad, tenemos que tener los licenciados pertinentes para ese paciente, con el equipo de enfermería que se trabaje para brindar el cuidado de calidad. Y a nivel internacional, digo, o sea, afuera, digamos, de Uruguay, la carrera nuestra, como usted bien lo decía en el comienzo de la nota, tenemos prestigio en el sentido de que la formación que tiene el licenciado acá en Uruguay es muy buena, y bueno, obviamente que habrá que hacer la rivalidad pertinente en el exterior, pero en su momento a muchos colegas nuestros se fueron a Suiza, ¿verdad?, donde se solicitaba licenciados de enfermería. Sí, tengo una prima, María Servini Pinato, que trabajó mucho tiempo, ahora se jubiló, justamente como licenciada de enfermería en Suiza. Licenciada de enfermería, justamente, y docente de la UDE, Silvana García, muchísimas gracias por tu presencia hoy en Estado Situación.
Bueno, muchísimas gracias a usted y que tenga buena jornada. Así pasó la columna vertebral de la UDE, el espacio de la Universidad de la Empresa. Todos los miércoles a las 8:25 en Estado de Situación, con la conducción de Nery Pinato. Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro.